Mi primera audiencia, realmente ni siquiera me acuerdo muy bien del caso o de qué delito era que estaba viendo, porque realmente pues era una audiencia de derecho penal. Pero lo que sí perfectamente recuerdo era, digamos, los nervios que tenía, la inseguridad de no saber ni siquiera en dónde te tocaba sentarte, cómo saludar al juez, si te tenías que poner de pie, y todas esas circunstancias que suceden la primera vez que te toca ir a hacer esas audiencias. Pero para que esa experiencia, digamos, de la primera audiencia oral sea un poco más llevadera y de hecho hasta se pueda tener un buen éxito y garantizar de alguna manera sobrellevar y salir, digamos, airoso de esas audiencias. Es por eso que les traigo, digamos, estos 5 consejos que para mí son muy básicos, básicos, pero al mismo tiempo importantísimos y que no pareciera, inclusive hasta abogados, litigantes de gran experiencia faltan y que son muy importantes para poder tener éxito pues en cualquier audiencia oral. El primer consejo y el más básico y el más importante, no pareciera, pero casi nadie lo cumple, es ir preparado. Y cuando hablamos de ir preparado, hablamos pues de que por lo menos un día antes, 2 días antes, por lo menos una semana, bueno, dependiendo de la complejidad de la audiencia, tener claro cuál es el caso, de qué acusan a tu cliente, cuándo se dio, se pudo haber dado el hecho, y no solamente inclusive con el caso en sí mismo, sino también con la propia ley, ya sea pues del Código Procesal Penal o ya sea si estás en otro tipo de audiencia, la ley que rige la audiencia en la que se va a celebrar el momento que vas. Porque seamos claros, muchas veces vamos a algunas audiencias o vamos a algún tipo de diligencia en la que no somos muy expertos, pero eso no implica y eso no te limita a que no vayas a hacer bien tu trabajo perfectamente. Se puede leer la ley, se puede leer, digamos, cuáles son las normas, los principios que rigen ese tipo de audiencia y con eso ir preparado para las posibles acciones que puedes tomar, inclusive las posibles acciones que puede tomar tu contraparte. Esto, pues, a la luz de la lógica, es sumamente básico, pero créanme que pocas personas van realmente preparadas y realmente manejan inclusive el caso o manejan al menos las generalidades del mismo. El consejo número 2 realmente va íntimamente relacionado al consejo número 1 y este es conocer las finalidades de la audiencia que vas a celebrar. Obviamente, ahorita estamos hablando de audiencias previas a la celebración de juicio oral y público. Entonces, en todas estas audiencias, si nosotros ponemos mucha atención al Código Procesal Penal, lo mismo debe ser también para las otras ramas, nos damos cuenta de que en cada capítulo o en cada artículo que se refieren a las audiencias, existe uno que se llama finalidad de la audiencia. Sí, por ejemplo, finalidades de la audiencia preliminar. Garantizarle una defensa al acusado, darle a conocer los hechos por los cuales se le acusan y discutir la cuestión de la medida cautelar. ¿Por qué esto tan básico, esto que suena tan obvio, al igual que el consejo anterior, pues es tan importante tomarlo en cuenta? Porque muchos colegas cometen el error de empezar a discutir cuestiones que le competen, incluso muchas veces a juicio oral y público. Incluso se comete el error de mostrar tu arma o de mostrar, digamos, cuál es tu teoría del caso, por dónde te puedes ir y le da la oportunidad a tu contraparte de prepararse para lo mismo. Nuestra teoría del caso tiene que ser lo más reservada posible y que la vayamos a explotar con todo su potencial hasta el momento indicado, que es el juicio oral y público. Entonces aquí vemos la importancia de ir enfocado. Por eso es que se ha dado, digamos, como una cápite aparte al número 1, porque si bien conocer las finalidades de la audiencia entra en lo que es ir preparado, merece un elemento sumamente importante, un recordatorio que no se te tiene que olvidar las finalidades de la audiencia. Si es tu primera audiencia que vas a efectuar, también te va a relajar y te va a llenar, digamos, como de cierta tranquilidad, porque ya vas a saber a lo que vas y de esas circunstancias. No te vas a salir salvo pues que se den otras circunstancias, algunos incidentes, algunas excepciones, pero que eso en el 90% de los casos no ocurre. Esto último, obviamente, compete más que todo pues, a los abogados defensores, pues, que supongo que en su mayoría son las personas que estarán viendo ese video.
Pero si por casualidad también resulta de que van a ser tu primera experiencia como fiscal y vas a una audiencia, los consejos son exactamente lo mismo. Estos mismos pilares te van a servir para mantener el control en la audiencia. Porque, por ejemplo, si el abogado defensor se empieza a salir de su argumento y a hablar cosas que no tienen nada que ver, simple y sencillamente te señala a las finalidades de la audiencia. Le decís, al momento que te da la palabra al judicial, su señoría, estas cuestiones o estos aspectos de los cuales está discutiendo la defensa no son cuestiones que se tengan que discutir para la finalidad de la audiencia. Obviamente después con la experiencia y después con la repetición, como siempre digo, ya vas a ir teniendo otras armas y otros elementos pues, para contrarrestar ese tipo, digamos, de argumentaciones. Bueno, el tercer consejo pareciera ir relacionado únicamente para la parte defensora, pero realmente sirve tanto para la parte acusatoria como la parte defensora. Y es la siguiente. Tienes que darte cuenta que la carga probatoria la tiene el Ministerio Público. Eso de alguna manera te tiene que servir para darte cuenta de que no es necesario muchas veces ir apresuradamente a atacar o apresuradamente a actuar perfectamente, puedes sobrellevarla con éxito simple y sencillamente diciendo, me allano lo que dice el Ministerio Público. Está bien, no tengo objeción con la cuestión que dice el Ministerio Público, cuestión que no recomiendo. Obviamente, siempre se tiene que hacer una efectiva defensa, pero porque digo esta circunstancia, para que sepan de que aún, inclusive, haciendo un papel completamente pasivo, el proceso sigue su curso. ¿Por qué? Porque hay una maquinaria estatal, Ministerio Público y Poder Judicial interesados en que ese proceso vaya avanzando. Entonces, como abogado defensor, realmente está en una posición, se podría decir, un poco cómoda, al menos en ese aspecto. Eso te ayudará de alguna manera a tomar mejores decisiones y hacer mejores alegaciones y mejores, digamos, recursos y excepciones para tu teoría del caso. Ahora bien, ¿por qué digo de que también es muy importante para la parte acusatoria? Porque si vos como acusador, como ministro público, estás consciente de que la carga acusatoria la tenés vos, tenés que ir mucho más preparado todavía. Estar consciente de nuestras debilidades y de nuestras fortalezas en las audiencias y en los diferentes tipos de diligencia nos va a ayudar a actuar mejor y a llevar con éxito nuestros casos. El cuarto consejo es uno de que no viene en ningún libro de derecho, no te lo enseñan en ninguna facultad de derecho, no te lo enseñan en ninguna clase y pues realmente solo se aprende al momento que se hace. ¿Tenés miedo? Aceptalo. Aceptalo. ¿Tenés nervios? Aceptalo. No luches contra tus miedos, no luches contra tus nervios, no luches si te tiembla la mano, si digamos de repente se te quiebra la voz, se te sale el gallo en lo que estás haciendo la audiencia o inclusive muchas veces te pasa que estás alegando, vas bien, vas fluido, te sentís con toda la inspiración y de repente se te queda la mente en blanco. Tratas de recordar qué era lo que querías decir y no sabes qué decir. Acéptalo, acéptalo. Todos pasan por eso, los jueces pasan por eso, tu contraparte con esa gran experiencia que tenga. Si digamos, si te tocó alguien con mucha experiencia, también ha pasado, todos han pasado por eso. Y si no han pasado, ¿qué importa? Tú o vos simple y sencillamente llénate de ecuanimidad, pase lo que pase, pues solo mantén la serenidad y mantén la calma. Pues obviamente no luches contra los nervios, no luches contra los miedos, porque esto más bien va a generar de que aumenten y de que ahí sí te llaves y que ahí sí completamente te bloquees. Y que eso es lo que no queremos, no te quiero meter en miedo tampoco que te vaya a suceder, pero esas son las circunstancias que pueden pasar y si en algún momento llega a suceder, también acéptalo, acepta todos esos elementos que siempre suceden cada vez que hacemos algo por primera vez y esas cosas se van a ir afinando posteriormente, como ya lo he dicho, con la experiencia y con la repetición. Un subtip, digamos, de este consejo es de que una vez un colega abogado pues me aconsejó, yo no lo hice, no tuve la necesidad de hacerlo, pero tal vez a ustedes le vaya a servir. Me aconsejo de que cuando vayas a una audiencia, digamos, y te den muchos nervios y tengas mucho miedo o no sabes cómo controlarlo, te enojes. Sí, enojarse, enojarse. Transformar esa energía de nervio en enojo, en ira. Obviamente no vas a ofender a los jueces, no vas a ofender a tu contraparte, no vas a gritar y no vas a actuar, digamos, de una manera ofensiva, sino de que se trata de alguna manera convertir esos nervios, esa energía, digamos, que te incomoda, en un tipo de emoción, en este caso en una ira positiva, por decirlo así, que es lo que él me trataba de decir. Ambos tienen el mismo mínimo común denominador, que es ese, aceptar tu estado de ánimo y actuar a pesar de. Y por último, pero no menos importante, independientemente en qué etapa te encontres,
Tal vez ni siquiera ha iniciado la primera audiencia. Tal vez el cliente te llamó y resulta pues de que está detenido en la policía y apenas están haciendo las investigaciones. No importa en qué etapa te encontres cuando te llegue ese caso. Desde el momento en que lo tengas, debes de construir tu teoría del caso y pensar en el juicio. Siempre piensa en el juicio, porque tarde o temprano vas a llegar a él. No lo vas a evitar, vas a llegar a juicio. Son pocas las veces, son muy contadas las veces en las que las excepciones, digamos, perentorias o las excepciones que extingue la acción penal concurren o corren. Uno corre con esa suerte, pues porque muchas veces es cuestión de suerte, de que con una excepción puedas terminar completamente con una sentencia de sobreseimiento. Pero es que se dan muy poco, muy poco. La mayoría y muchas personas, digamos, como que buscan eso, pero no gastes energía en esas circunstancias porque ya están específicamente establecidas por la ley. ¿Cuáles son las únicas causas por las cuales se puede extinguir la acción penal o que el Ministerio Público vaya a existir? Obviamente, aquí sin meter delito en lo que cabe la mediación y en los que se pueda, digamos, llegar a un tipo de acuerdo. Ese tipo, digamos, de oportunidades son merecedores de un video completamente aparte, pues. Pero si bien lo mejor es no ir a juicio, es no ir nunca a juicio, de hecho lo ideal es que ni siquiera te acusaran, inevitablemente o lamentablemente cuando uno entra a un proceso penal, si es un delito de distrito, un delito grave, estate seguro que vas a ir para juicio y tenés que estar preparado para juicio. Desde que vayas buscando tus testigos, desde que vayas armando todas tus estrategias, todo tiene que ir enfocado a tu teoría del caso, de tu tesis defensiva que vas a ir a juicio del público. Se tiene que ir construyendo desde las primeras etapas. Lo mismo exactamente sucede y se da para la parte acusatoria. Si son ministerio público, desde el momento en que estás investigando, desde el momento en que se está dando el hecho, tienes la noticia criminis, y desde el momento en que se está efectuando la imputación y la relación de hecho, tenés que pensar en juicio oral y público, de que todo lo que se establece en la relación de hecho y todo lo que se imputa en el escrito de acusación se tiene que demostrar y tiene que tener una base probatoria. Lo mismo sucede con la parte defensora, que si bien la carga acusatoria la tiene el Ministerio Público, si tenemos una contratesis, por ejemplo, demostrar de que nuestro defendido, el día del asesinato, digamos un asesinato, un homicidio, él se encontraba en una fiesta de cumpleaños a esa hora, entonces tenemos que ir encaminando nuestra recolección de la prueba en eso. Testigos, si es posible, fotografías, si es posible, documentales, si es posible traer al propio cumpleañero con su cédula de identificación y con la foto del diputado ahí al momento de la celebración del cumpleaños, todo lo que sea posible, irlo construyendo desde la primera etapa. No te vayas nunca, jamás, a juicio sin ir preparado, sin llevar tu teoría del caso ya lista, porque vas a fracasar. Es el fracaso garantizado tanto para la parte acusatoria como la parte defensiva. Entonces, ese es el último consejo, que desde el inicio estés proyectado y estés pensando en que el juicio oral y público tarde o temprano va a llegar y tenés que estar preparado para él. Y bueno, pues ese fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, un poco pues, más interactivo. Tengo muchas otras ideas para hablar sobre algunos otros aspectos que son sumamente importantes al momento de la litigación. Me gustaría de que si alguno de ustedes tiene alguna duda o que les gustara pues, de que hablara de algún tema en específico, me lo dejaran pues aquí en las casillas de comentarios. Si les ha gustado el video, pues le dan like, se suscriben, lo comparten con su amigo jurista, inclusive con personas, porque inclusive hasta personas que no son entendidos en derecho también les pueden servir al momento de que se enfrenten, pues, yo no lo quiera, a una situación como esta. Muchas gracias.